La mesa estaba puesta desde las 5:30. El mantel blanco recién planchado caía con elegancia sobre la madera. En el centro, un arreglo sencillo de nochebuenas y 2 velas gruesas, que ya empezaban hasta así a escurrir cera. El bacalao hervía así a fuego bajo, y los romeritos esperaban sobre el comal listos para servirse. Dalia Tormo, una mujer española de 72 años, que llevaba más de 4 décadas viviendo en Querétaro, se acomodó el cabello frente al espejo del comedor. Había elegido una blusa de lino beige con un broche antiguo, regalo de su difunto esposo, en su primer Navidad juntos. Se veía bien. Se veía lista. Había contado 6 lugares. Uno para su hijo Mateo, uno para Jimena, su nuera, otro para su nieto Iván, uno más para doña Aurelia, su vecina y amiga del alma, y los otros 2, por si acaso. Por si alguien más decidía pasar. Le gustaba dejar espacio como quien aún cree que el amor llega si uno se sienta y espera. A las 6 en punto encendió las velas. A las 6:20 mandó el primer mensaje. Ya está todo listo, los espero con cariño. El doble cheque azul apareció rápido, pero nadie respondió. A las 7 sirvió el ponche. La casa olía a canela y cáscara de naranja. Por un momento se permitió cerrar los ojos y recordar las cenas de antes cuando Mateo era niño y corría por la sala con la camisa por fuera, con los dientes de leche marcados de azúcar y la risa fácil. Jimena aún no existía entonces. Eran solo ellos 2 y una promesa nunca estar solos. A las 7:30 se sentó en el sofá. Los zapatos le apretaban, pero no quería quitárselos. Si se los quitaba significaba que ya no vendrían. A las 8 el celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, salió algo de última hora. Vamos a cenar en casa de unos socios de Jimena. No te preocupes. Feliz Navidad. Sin un emoji, sin una llamada, sin una explicación. Dalia respiró hondo. Se levantó. Apagó el fuego bajo el bacalao y caminó hasta la mesa. Iba a soplar las velas cuando escuchó el timbre. Fue rápido. Una vez, luego otra. Abrió la puerta y ahí estaba Iván, su nieto. 18 años, alto, flaco, con los ojos de su padre, pero el corazón intacto. Estaba agitado como si hubiera corrido desde el otro lado de la ciudad. «Abuela», dijo sin aliento. «¿Qué pasó, mi niño? ¿Estás bien?» No contestó de inmediato. Sacó un sobre doblado en 4 de la mochila y se lo extendió. Lo imprimí. No quería que te lo contaran distinto. Dalia lo tomó con manos firmes. Lo sintió pesado, aunque solo era papel. Lo abrió con cuidado. Dentro había un correo electrónico. Lo reconoció al instante, era el encabezado de Jimena. «Mateo, por favor, entiéndelo. Tu madre ya no aporta. Es una carga emocional y económica. No quiero que esté en la cena. Es nuestra imagen lo que está en juego. Ya encontré la excusa perfecta. Solo mándale un mensajito y listo». Debajo la respuesta de su hijo. Una sola línea. «Está bien. Tú sabes lo que haces». No hubo lágrimas. No esa vez. Solo un silencio profundo, como cuando uno se entera de algo que ya sabía, pero se había negado hasta aceptar. Iván se quedó parado frente a ella esperando algo, un regaño, una explosión, un llanto. Pero Dalia solo caminó de nuevo hacia la mesa. Levantó con cuidado el sobre y lo colocó junto al plato que tenía su nombre, Jimena. Luego miró al nieto y dijo con voz tranquila: «Gracias por venir. ¿Tienes hambre?» Iván asintió sin hablar. Se sentaron juntos. Ella sirvió 2 platos. Uno para él, otro para sí. El resto de la mesa quedó intacto, congelado, en una espera que ya no dolía. Y mientras el ponche volvía a querer calentarse en la olla, Dalia cerró los ojos no por tristeza, sino por claridad. Por fin entendía.
Ya no era cuestión de esperar. Era momento de despertar. Y no dijo una palabra más. La mañana siguiente a Nochebuena amaneció silenciosa. El ponche frío en la estufa, los romeritos sin tocar. Los cubiertos aún brillaban sobre el mantel blanco como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Dalia se levantó temprano no por costumbre, sino por inercia. A sus 72 años el cuerpo ya no esperaba permiso del ánimo para moverse. Se preparó un café cargado y lo tomó sentada en el balcón. Desde allí se veía la esquina donde, hace más de 4 décadas, se había bajado del taxi con 2 maletas y un corazón lleno de certezas. Había llegado a México a los 26 enamorada, hasta los huesos de Andrés Ríos, un médico mexicano que conoció en una feria de libros en Sevilla. Él era todo lo que ella nunca se había permitido desear, alegre, desordenado, y con una fe casi infantil en que el amor podía con todo. Se casaron 6 meses después y se instalaron en Querétaro, en un departamento pequeño en el centro. Los primeros años fueron felices, hechos de risas, libros y platos de barro cocido. Luego llegó Mateo una madrugada de lluvia en septiembre. Dalia siempre dijo que su hijo olía a tierra mojada. Pero la vida no siempre espera a que uno se acomode. Andrés murió en un accidente de carretera cuando Mateo apenas cumplía los 4. Dalia no tuvo tiempo de llorar. Había cuentas que pagar, un niño que criar y un idioma que, aunque parecido al suyo, seguía siendo frontera. Tomó trabajos como traductora freelance, novelas románticas, manuales técnicos, a veces hasta subtítulos para películas brasileñas. Aprendió a traducir rápido y bien, pero sobre todo en silencio, sin que Mateo notara las ojeras o el miedo constante a que algo se rompiera. Renunció a una beca en Barcelona cuando Mateo tenía 9 años. Era para traducir poesía contemporánea, una de sus pasiones secretas. Pero el viaje duraba 6 meses y coincidía con el festival escolar, donde su hijo recitaba un poema vestido de charro. Lo eligió a él, siempre a él. Y Mateo durante mucho tiempo fue un niño dulce, cariñoso, de esos que recogen flores del parque y las meten en vasos de vidrio para regalárselas a su madre. Dalia aún guardaba una foto donde él le ponía un sombrero de papel y le decía: «Mi reina mamá». La tenía escondida en una caja dentro del closet, junto con cartas, boletines escolares y 2 dibujos de árboles torcidos. Pero todo empezó a cambiar cuando entró a la universidad. Mateo comenzó a evitar las llamadas, a contestar con monosílabos, a parecer siempre apurado. Cuando conoció a Jimena todo se volvió más evidente. La primera vez que Dalia la vio, pensó que era guapa, elegante, con un aire de seguridad que a ella le faltó toda la vida. Se llevó bien con ella al principio, aunque Jimena rara vez hacía preguntas. Sonreía mucho, pero su sonrisa era plana como una de esas luces frías que iluminan sin calentar. Hubo una tarde que Dalia nunca pudo olvidar. Mateo y Jimena llevaban 1 año de casados. Ella los visitó con una charola de empanadas caseras. Cuando Jimena abrió la puerta, la saludó con un beso en la mejilla, pero la mirada no acompañaba el gesto. La hizo pasar, sí, pero al ver que Dalia se dirigía a la cocina con la charola, soltó sin pensarlo mucho. «Ah, gracias, déjala ahí. Luego le digo a la señora que la caliente». Y luego, al darse cuenta de lo que había dicho, soltó una risa nerviosa. «Ay, perdón, no me refería a ti». Dalia sonrió. No dijo nada, pero ese fue el día en que comprendió que para Jimena ella no era más que una presencia decorativa. Una señora amable, útil a veces, pero en el fondo invisible, como las macetas del balcón. Con el tiempo esa invisibilidad se hizo costumbre. En los cumpleaños la sentaban en una esquinita. En las reuniones le hablaban en tono de condescendencia.
Incluso Mateo empezó a llamarla menos. Le mandaban fotos de Iván, sí, pero pocas veces la invitaban a las actividades escolares. Siempre había una excusa, un compromiso, un te avisamos luego. Volviendo al presente en el balcón de su departamento, Dalia observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas color ocre del barrio. Bebió el último trago de café y pensó que después de todo la vida no siempre se rompe de golpe. A veces se deshace poco a poco como el azúcar en el fondo de una taza. Pero había aprendido algo: con los años también se puede volver a armar. Con otras piezas en otro orden, sin esperar que nadie venga a ayudar. Tal vez esa noche con ese sobre en la mano, no solo se había roto algo. Tal vez también, sin saberlo, había empezado a escribirse otra historia. La suya. Una semana antes de Nochebuena, Dalia había mandado imprimir un álbum de fotos en una papelería del centro. Tardaron 2 días en entregárselo con pasta dura color vino, papel satinado y una cinta dorada que ella misma anudó con esmero. Dentro había seleccionado 20 imágenes restauradas digitalmente. Mateo en su primer día de kinder con el uniforme arrugado. Mateo disfrazado de Miguel Hidalgo con un bigote pintado mal. Mateo dormido sobre el regazo de Andrés y ella, Dalia, más joven, más delgada, pero con esa expresión de quien sostiene el mundo entero con 2 manos y un delantal. Había pensado que sería un buen detalle para Jimena, una forma de incluirla en la historia, de decir sin decirlo: esto también es tuyo. Porque si algo había aprendido en la vida era que las familias no se construyen solo con sangre, sino con voluntad, con gestos, con memoria compartida. El día que fue a llevarlo, Jimena estaba maquillándose frente al espejo de la sala. Vestía un conjunto de lino blanco y unos aretes dorados en forma de hoja. Cuando la vio entrar con la bolsita de papel craft, sonrió rápido y dijo: «Tú siempre tan detallista, Dalia». «Déjalo ahí, yo lo veo más tarde». Sí, no lo abrió. Dalia lo dejó sobre la mesa del comedor. Intentó quedarse un rato, pero Jimena mencionó algo sobre una reunión en la escuela de Iván y que iban justísimos de tiempo. Mateo se asomó desde la cocina, le dio un beso en la mejilla y le dijo que luego le llamaba. La puerta se cerró suave pero firme. 3 días después, Dalia notó que el álbum seguía en el coche. Lo vio al pasar frente a su casa rumbo al mercado. Estaba en el asiento trasero debajo de una chamarra. El moño dorado, aplastado. Quiso tocar la ventana, gritar. Pero no lo hizo. Esa noche, para distraerse, intentó leer una novela policial, pero se le mezclaban los nombres. Prendió el celular y entró a Instagram. No usaba mucho esa red, pero una vecina le había enseñado a seguir a Jimena para que vea lo que hace su familia. Las primeras fotos eran recetas panqués de avena, jugos verdes, consejos para iniciar el 2024, con energía. Luego apareció una historia, una mesa larga adornada con luces y velas. En una esquina el hashtag Nochebuena con los que sí suman. Dalia deslizó el dedo. Aparecieron las caras: Mateo brindando con un whisky, Iván sonriendo a medias, los padres de Jimena siempre vestidos como si fueran a una gala. Una mesa servida con pavo, ensalada de manzana, vino espumoso. Ninguna silla vacía. Ninguna mención. Ningún faltas tú. Apagó el celular y lo dejó boca abajo sobre la mesa de noche. Pensó en llamar a Aurelia, pero era tarde. Pensó en llorar, pero los ojos no le respondieron. Solo se quedó ahí acostada con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera sostenerse a sí misma. A la mañana siguiente fue al centro a comprar flores para el balcón. Mientras pagaba, vio un letrero que decía: «No regales cosas, regala recuerdos». Quiso reír.
No lo hizo. Esa noche volvió aquí a abrir el álbum que había hecho para Jimena. Lo hojeó lento. En una de las fotos, Mateo aparece abrazándola con la nariz manchada de chocolate y los ojos llenos de sol. Lo miró largo rato. Luego cerró el álbum, lo envolvió en una tela blanca y lo guardó en el último cajón del ropero. Nadie más lo vería, pero ella sí. Y eso por ahora era suficiente. El timbre sonó a las 9 de la mañana justo cuando Dalia terminaba de colar el café. No esperaba a nadie, pero tampoco se sorprendió al abrir la puerta y encontrar a doña Aurelia, su vecina del piso de abajo, con una bolsa de pan dulce y una mirada que decía: sé que algo pasó. No eran amigas de toda la vida, pero sí de esas que nacen de los pasillos compartidos, de los saludos sinceros y las conversaciones robadas entre macetas. «Vengo sin avisar, pero con antojo», dijo Aurelia entrando sin esperar invitación. «¿Tienes café recién hecho o me adelanto con el chisme?» Dalia sonrió por primera vez en días. Preparó 2 tazas y sacó del cajón los platos pequeños que reservaba para las visitas que valen la pena. Se sentaron en la cocina donde entraba la luz de la mañana sin pedir permiso. «¿Cómo estuvo tu Nochebuena?», preguntó Aurelia dando un sorbo. Dalia no respondió de inmediato. Solo se levantó, fue al cajón del aparador y regresó con el sobre. Lo colocó sobre la mesa como si pesara demasiado. Aurelia lo abrió con cuidado. Leyó. No dijo nada durante un rato. Solo dejó el papel a un lado, se quitó las gafas y suspiró. «Miserables», murmuró al fin. «Qué feo que uno ponga tanto y reciba tan poco». Dalia se encogió de hombros como quien no quiere mostrar que le duele, pero le duele todo. A veces me digo que exagero. Que tal vez no soy tan fácil. Ay, Dalia, no empieces con eso. No es que no seas fácil. Es que ellos no son agradecidos. Hay una diferencia. Y grande. Se quedaron en silencio unos minutos. Afuera un pájaro se posó en el barandal del balcón. El aroma del café mezclado con el pan llenaba el aire como si la vida, a pesar de todo, siguiera. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Aurelia con voz baja. Dalia bajó la mirada. «No sé. Pensaba dejarles el departamento. Es lo único que tengo. Lo compré con muchos esfuerzos». Aurelia la interrumpió con dulzura, pero firmeza. «Todavía estás a tiempo de no heredarles ni tu tristeza». La frase quedó suspendida en el aire como una semilla esperando tierra fértil. «¿Y a quién entonces?», preguntó Dalia casi en un susurro. «A quien sí te vea, a quien te escuche. No todo se trata de la sangre, Dalia. Hay hijos que no nacen del vientre, nacen del respeto». Esa tarde, cuando Aurelia se fue, Dalia se quedó mirando el sobre una vez más. Luego lo quemó en la estufa, hoja por hoja, sin rabia, sin lágrimas, solo con esa calma extraña de quien empieza hasta a comprender que hay dolores que no se pueden devolver, pero sí se pueden cortar. Por primera vez en años no se sintió culpable de pensar en sí misma. Solo se sirvió otro café, abrió el balcón y dejó que el viento le despeinara el alma. El departamento estaba en una de esas calles tranquilas del centro histórico de Querétaro, donde los árboles todavía dan sombra y los vendedores de helados saludan por nombre. Dalia lo había comprado 27 años atrás con pagos mensuales que exprimían cada centavo que traducía. Había tardado 9 años en terminar de pagarlo. Hoy valía más de 2.800.000 pesos. Y cada ladrillo le sabía quintar sacrificio. Durante mucho tiempo pensó que dejarle el departamento a Mateo era lo lógico, lo justo, lo esperado. Lo mismo con sus ahorros, poco más de $38.000 guardados en fondos conservadores, lo que en pesos mexicanos eran casi 650.000. Era todo lo que tenía, todo lo que había cuidado como si se tratara de un jardín interior,
uno que regaba con paciencia y resignación. Pero esa mañana, mientras regaba las plantas del balcón y escuchaba a doña Aurelia barriendo el pasillo de abajo, algo hizo clic. Pensó en la frase que le había dicho su vecina el día anterior. Todavía estás a tiempo de no heredarles ni tu tristeza. El sobre ya no existía. Las palabras hirientes de Jimena estaban hechas cenizas, pero no el daño. Lo que ardía ahora era otra cosa, una claridad nueva. Una especie de despertar. No desde la rabia, sino desde la dignidad. Se vistió con calma, sacó la carpeta donde guardaba todos los papeles importantes, escrituras, estados de cuenta, copias de testamento, y salió rumbo a la notaría. El calor de media mañana ya golpeaba las aceras, pero a ella no le pesaba. Caminaba con paso firme como si cada cuadra recorrida le quitara años de encima. El licenciado Carranza la recibió con su habitual sobriedad. Un hombre delgado de corbata marrón y ojos pequeños detrás de unos lentes gruesos. Llevaban más de una década trabajando juntos. Él había redactado su testamento original cuando Dalia cumplió 60. «¿Qué la trae por aquí, doña Dalia?», preguntó él abriendo su libreta de apuntes. «Vengo a cambiar mi testamento», dijo sin rodeos. «Todo». Carranza alzó una ceja, pero no preguntó más de la cuenta. «¿Y qué modificaciones desea hacer Dalia?», sacó los papeles que llevaba en una carpeta azul. «El departamento, los ahorros, las cuentas. Ya no serán para mi hijo Mateo. Entiendo. ¿Desea dejarlo a otro familiar? Algún nieto, tal vez». Dalia dudó por un momento. Pensó en Iván, en cómo había llegado temblando a su puerta con ese sobre impreso, en sus silencios, en sus gestos. Él sí había venido. Pero también sabía que era joven, que aún podía cambiar, que aún podía ser moldeado por la voz de sus padres. «Todavía no lo sé», dijo honesta, «pero quiero dejarlo abierto. Quiero que conste que puedo decidir, y que no estoy obligada a nada». Carranza asintió y comenzó a redactar una cláusula de reserva. Una que le permitiera a Dalia dejar estipulado el derecho de cambiar el beneficiario principal en cualquier momento. «¿Desea dejar algún mensaje personal en el documento?», preguntó al final. Dalia pensó. Miró por la ventana de la oficina. Un grupo de niños cruzaba la calle con mochilas de colores y risas sueltas. «Sí, solo una línea. Escríbala tal cual. Mi legado no es un premio. Es un acto de conciencia». Carranza la miró con respeto. «¿Qué frase tan precisa?». Cuando Dalia salió de la notaría el sol brillaba fuerte, pero a ella no le molestaba. Se sintió más liviana, como si por fin hubiera dejado de cargar con algo que no le pertenecía. Ese día no hizo la siesta. Se sentó en su sillón preferido con un cuaderno nuevo y un bolígrafo de tinta azul. En la portada escribió: «Para quien sí se quede». No sabía aún a quién iba a dejarle su casa, sus ahorros, sus memorias, pero por primera vez sintió que tenía la libertad de decidir sin culpa, y eso, en sus palabras, ya era una forma de empezar a heredar. La cita siguiente fue una semana después. El licenciado Carranza había pedido que regresara para firmar los documentos formales, esta vez con todos los cambios ya plasmados. Dalia llegó puntual con su cabello recogido en un moño bajo y una blusa color almendra que usaba cuando quería sentirse un poco más fuerte que la mañana. Llevaba consigo una bolsa de mano con cierre de metal, la misma donde guardaba desde su identificación hasta los pasajes antiguos de conciertos a los que fue hace 30 años. El despacho olía a papel nuevo, madera encerada y café recalentado. Carranza, siempre meticuloso, colocó frente a ella un legajo de hojas con separadores de color y notas al margen. Doña Dalia, antes de proceder,
Tengo que hacerle una última pregunta, dijo mirándola por encima de sus lentes. ¿Está completamente segura de esto? Es un cambio importante. Ella lo miró sin bajar la vista. Licenciado, no estoy enojada, dijo despacio sin parpadear. Estoy despierta y estoy cansada de vivir con los ojos cerrados. Carranza asintió con respeto. Entonces vamos a proceder. Dalia hojeó las primeras páginas todas con ese lenguaje jurídico que le parecía seco pero necesario. Y luego llegó al punto central, el apartado de heredero principal. Ahí estaba el nombre, Iván R. Ruiz Gómez. ¿Desea dejar algún tipo de condición?, preguntó Carranza como si ya lo intuyera. Dalia tomó aire. Sí, quiero que se le otorgue todo lo estipulado solo si cumple 2 condiciones. Primero, que a los 25 años haya terminado una carrera universitaria cualquiera que sea. No me importa el título. Solo quiero que estudie algo que le apasione, que lo forme. Perfecto, asintió el abogado anotando. Y la segunda, que nunca me deje sola en una Navidad. Si en algún año yo le invito a cenar y él no viene sin razón válida, se anula todo. Carranza levantó la vista sorprendido. Desea que eso quede por escrito tal cual. No necesito una familia perfecta, licenciado. Solo quiero saber que importo lo suficiente como para que una silla no se quede vacía sin explicación. El abogado tomó nota con discreción, como si esas palabras tuvieran más peso que las cláusulas legales. Luego procedieron con las firmas, las iniciales, en cada página, el sello notarial. Cuando todo estuvo listo, Carranza le ofreció una copia del Nuevo Testamento. Dalia la guardó en su bolsa sin mirarla. No necesitaba volver a leer lo que ya había decidido con el corazón. Antes de irse, Carranza le ofreció un café. Ella aceptó por cortesía, aunque no tomó más que 2 sorbos. Conversaron de cosas triviales, del calor, del precio, de los medicamentos, del ruido de las obras en el centro. Pero Dalia ya no estaba del todo ahí. Al salir del despacho, el cielo de Querétaro se había cubierto de nubes bajas, pero no llovía. Caminó lentamente hasta la parada del autobús, sintiendo el peso distinto de su decisión. No se trataba solo del dinero o del departamento. Se trataba de por fin reconocer que ella también valía. Que su amor de madre no tenía que ser premiado con abandono. Ese día, al llegar a casa, encontró en su puerta una flor de papel. Era una de esas que Iván solía hacerle cuando era más niño. Tenía escrito con plumón: «Para mi abue con todo». Dalia la pegó en la pared junto a la cocina, justo donde daba el sol de la mañana. Y mientras servía agua para el té, se dijo en voz baja, como si estuviera ensayando una nueva versión de sí misma. Voy a proteger a quien sí me mire a los ojos. Lo demás, que se lo lleve el viento. El sábado por la tarde, cuando el calor apenas cedía y las jacarandas parecían suspender el aire, Iván tocó el timbre con 3 golpecitos suaves. Dalia ya sabía que era él antes de abrir. Siempre usaba ese mismo ritmo como un código secreto que habían creado sin querer. Llevaba una bolsa de pan dulce y una expresión en la cara que no cuadraba con su edad demasiado seria para alguien de 18 años. ¿Tienes té de canela?, preguntó al entrar sin saludar, como un niño, pero con la ternura de quien sabe que no hace falta. Siempre respondió ella: con miel o con piloncillo, con lo que no duela tanto. Se sentaron en la mesa redonda del comedor. Dalia colocó 2 tazas sobre individuales tejidos por su madre que aún conservaba. Iván rompía un pedazo de pan con cuidado, pero no se lo llevaba a la boca. Solo lo deshacía entre los dedos, como si intentara ocupar las manos para que no hablara la boca. ¿Todo bien en casa?, preguntó ella, sabiendo que la respuesta no llegaría de inmediato. Iván se encogió de hombros. Depende.
Si vienes no hablar de ti, entonces sí, todo va perfecto. Dalia dejó la cucharita dentro de la taza sin revolver. Esperó. No soportan que venga a verte, continuó él. Dicen que te haces la víctima, que nos manipulas. Ella no dijo nada. Iván se apresuró a mirarla. Yo no creo eso, abue. Nunca lo he creído. Lo sé, dijo ella con una voz que parecía guardar años de silencios tragados. Hubo un momento en que ninguno habló. El reloj del pasillo marcaba los segundos como pasos en un túnel. Papá antes era distinto, dijo Iván bajando la voz. A veces me contaba historias de cuando era niño y cómo tú lo ayudaste con sus maquetas. Pero desde que se casó con mamá, es como si hablar de ti fuera un pecado. Dalia le acarició la mano. No lo juzgues, pero tampoco lo justifiques. Iván se llevó la taza a los labios, pero no bebió. Luego la dejó y por fin la miró con esa mezcla de dolor y lealtad que solo los nietos sinceros saben sostener. ¿Sabes qué me molesta más?, preguntó él. Que no saben todo lo que tú hiciste por mí. Dalia frunció el ceño confundida. Fuiste tú la que me enseñó a hacer tamales cuando me rechazaron de la prepa. ¿Te acuerdas?, dijiste. Si el mundo no te abre la puerta, aprende a cocinar por si te toca vivir solo. Y lo dijiste riendo pero con los ojos apretados como si supieras lo que dolía. Ella sonrió apenas con esa sonrisa que tiene más de memoria que de presente. También fuiste tú la que me consoló cuando no entré a la carrera de diseño el año pasado. Papá solo dijo, pues estudia otra cosa. Tú viniste con esa caja de fotos viejas y me mostraste tu primer artículo traducido a los 30. Me dijiste que no hay reloj más justo que el del alma. Dalia lo miraba en silencio. Y más que todo, dijo Iván, ya con los ojos húmedos, eres la única persona que nunca me ha mentido. Nunca me prometiste que todo iba a ser fácil, ni que la familia siempre iba a cuidar de uno. Pero tú cuidaste, sin prometer. Solo lo hiciste. Dalia tragó saliva despacio. Hay cosas que uno hace sin saber si alguien las va a recordar. Escucharte ahora es como encontrar una carta que creí perdida. Iván se levantó de su silla y la abrazó. Fue un abrazo torpe con olor a colonia juvenil y pan con canela. Pero fue tan firme, tan real, que Dalia sintió que algo se recolocaba dentro de ella. Gracias por no soltarme, susurró él. Gracias por seguir tocando la puerta, respondió ella, con 3 golpecitos. Siempre igual. El té se enfrió. El pan se quedó a medio comer. Pero esa tarde lo importante no era el sabor ni la temperatura. Era la certeza de que en medio del ruido todavía existían palabras que no se disfrazaban. Palabras que abrazaban. Como Iván. Como su nieto. Como el único que sí la miraba a los ojos. Era un miércoles cualquiera de esos en que el sol cae en vertical y los camellones huelen a pasto seco. Dalia había preparado unas cocadas con la receta de su madre, esas que llevaban trocitos de piña cristalizada y que a Mateo le encantaban de niño. Las envolvió en papel encerado, las colocó en una cajita de lata azul y decidió llevárselas personalmente a la casa de su hijo. No avisó. No hacía falta, solo pensaba tocar, dejar la cajita y marcharse sin molestar. Cuando llegó, no había nadie. Solo el coche de Jimena estacionado mal y deprisa. Dalia bajó del taxi, cruzó la reja con cuidado, dejó la caja en el pollete junto a la puerta y se giró para irse. Entonces lo vio. Al lado del basurero semiabierto, un objeto familiar asomaba a la esquina de un cartón con flores impresas. Se acercó incrédula, como quien cree que el corazón le está jugando una mala pasada. Al abrir la tapa lo confirmó. Era el álbum, el mismo álbum que había armado con esmero semanas atrás, impreso con papel grueso,
con leyendas escritas a mano, en tinta sepia. Cada página llevaba una etapa de la vida de Mateo, sus primeros pasos, su diploma de secundaria, la foto en la feria con algodón de azúcar. Dalia lo había hecho con la intención de regalarles algo que no se compra el tiempo. Estaba ahí, roto. Algunas hojas dobladas, otras rasgadas. Había marcas de humedad como si hubiera caído algo encima. Pero lo que más le dolió fue encontrar una foto suelta desgarrada por la mitad. En ella Dalia cargaba a Mateo siendo bebé, ambos sonrientes, bajo un árbol de jacaranda en su primer departamento en Querétaro. El pedazo que faltaba era justo el rostro de Mateo. Dalia metió la mano, sacó la foto y la alisó con cuidado contra el borde del álbum. Luego, sin apurarse, la limpió con un pañuelo de tela que siempre llevaba en la bolsa. Guardó la imagen entre las páginas menos dañadas y cerró el álbum como quien cierra una herida sin anestesia. No tocó la puerta. No dejó nota. No mencionó las cocadas ni el gesto. Solo se alejó en silencio con el álbum bajo el brazo. Al llegar a casa lo dejó en la mesa del comedor. Se preparó un café sin azúcar y se sentó frente a él. Lo miró largo rato. No lloró. No gritó. Solo se permitió algo más difícil: aceptar. Aceptar que el olvido a veces no es un accidente, sino una decisión. Y que incluso lo más querido puede terminar en la basura de alguien más, pero nunca en la suya propia. Era domingo, y el sol bajaba sin apuro detrás de las azoteas de Querétaro, tiñendo los muros de tonos ocres que hacían parecer a todo más antiguo, más callado. Dalia regaba sus plantas cuando escuchó la voz de doña Aurelia llamándola desde la reja. ¿Tienes café o solo agua tibia? Hoy, bromeó la vecina levantando una bolsa de pan de anís. Tengo café y también algo que contar, respondió Dalia sonriendo con cansancio. Se sentaron en el patio como lo hacían desde hacía décadas. Entre sorbos y silencios cómodos, Aurelia sacó su abanico y comenzó a charlar como quien no quiere, pero ya lo trae atravesado en la garganta. Dalia, ¿sabes que tu nuera anda diciendo que va a abrir otra sucursal de su negocio? Jimena sí. Dice que ahora va a llegar a Guadalajara. Pero te voy a decir una cosa. La que me lo dijo es sobrina de mi prima Ángela, que trabaja en el banco. Y me contó que tienen las tarjetas hasta el cuello, que ni siquiera están pagando el mínimo. Dalia frunció el ceño. No por morbo, sino por la sorpresa. Jimena siempre hablaba de inversiones, de crear legado, de no depender de nadie. Siempre lucía impecable con zapatos que costaban lo que Dalia gastaba en 2 meses de mandado. Pero eso, pensó, a veces era justo la señal de alarma. Y Mateo preguntó sin saber si quería de verdad la respuesta. Hipotecó la camioneta hace 4 meses. Dicen que para cubrir una deuda de la empresa de maquillaje. Esa que Jimena dice que va viento en popa. Dalia bajó la mirada hacia su taza. La cucharita dentro giraba sola, arrastrada por el temblor involuntario de su mano. Siempre pensé que Mateo tenía buen juicio, murmuró. Incluso cuando empezó a cambiar, cuando dejó de hablarme como antes, yo creía que en el fondo seguía siendo sensato. A veces el amor mal dirigido nubla la sensatez, dijo Aurelia con una calma cortante. Él la adora. Eso no está mal. Pero una cosa es querer y otra dejarse cegar. Dalia recordó las veces que Jimena hablaba frente a Mateo como si él fuera su asistente. Cómo él reía incómodo, pero nunca la corregía. Como en las reuniones familiares, Mateo parecía pedir permiso con los ojos antes de decir cualquier cosa. No me alegra escucharlo, dijo Dalia. Pero lo entiendo. A veces la gente que presume abundancia es la que más vacío lleva dentro. Y la que más te puede vaciar a ti si no estás atenta, añadió Aurelia.
Se quedaron en silencio viendo cómo una hoja seca caía sobre la maceta de albahaca. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Aurelia al fin. Nada, respondió Dalia con una voz que ya no temblaba. «Ya cambié el testamento. Ya no me deben explicación. Pero saber esto me confirma que hice bien». Aurelia asintió sin decir más. A veces la verdad no duele, solo pone orden. Y en ese orden nuevo, Dalia ya no era la mujer descartada. Era la mujer que había dejado de regalar confianza a quien la confundía con obligación. Mientras recogían las tazas, Aurelia dijo algo más casi al pasar. «No te sorprendas si muy pronto vienen a tocarte la puerta. No por cariño, sino por necesidad». Dalia no respondió. Pero por primera vez en mucho tiempo no temió que eso ocurriera, porque ahora sabía muy bien a quién abrirle y a quién no. El aire fresco del jardín Cenea le acariciaba la cara con una dulzura antigua, como si la ciudad recordara mejor que su propio hijo quién era ella. Dalia caminaba despacio con su bolso de cuero apretado contra el brazo, como si el peso de los años ahora se le acomodara mejor en el cuerpo que en el alma. No era la primera vez que volvía a ese parque. Ahí había paseado con Mateo de niño cuando le temía a las palomas y se aferraba a su falda con una mano, mientras en la otra sostenía un juguito de manzana. Dalia recordaba el primer día de primaria cuando él rompió en llanto frente a la puerta del aula. Se había arrodillado a su altura con los ojos llenos de paciencia y le había prometido algo que creyó eterno. «Yo nunca te voy a fallar». Casi 30 años después, esa frase le volvía al pecho como un eco hueco. Había cumplido su promesa. Lo cuidó, lo sostuvo, lo empujó sin empujar, renunciando a su Europa natal, a los premios de traducción, a las becas. Todo para que él pudiera tener raíces firmes. Pero él... ¿Dónde estuvo Mateo cuando su esposa escribió aquel correo y su hijo tembloroso tuvo que ser el mensajero? Dalia se sentó en una banca frente al kiosco, donde una niña practicaba escalas en su flauta dulce. No era buena, pero tampoco le importaba. Su música temblorosa tenía más honestidad que muchas palabras que había escuchado últimamente. «No quiero odiarlos», pensó. No era su estilo, ni su manera. El odio desgasta, pudre desde adentro, pero tampoco podía seguir justificando ni esperando. Esa espera silenciosa de que un día él recapacitara, de que Jimena fingiera cortesía, al menos por compromiso de que su nieto no tuviera que cargar con esa culpa heredada. No, ya no. Su venganza, si podía llamarse así, sería otra: el silencio. Pero no ese que duele, no el que se impone como castigo. Un silencio libre, elegante, que pone límites sin gritar. Un silencio que no cierra puertas con portazos, sino que simplemente deja de girar la perilla. Dalia sacó un cuaderno pequeño de su bolso. Había comenzado a escribir en él desde la noche de Nochebuena. No para desahogarse, para recordar, para no permitirse olvidar ni confundir los detalles con excusas. Escribió una línea. Perdonar no es permitir. Recordar no es quedarse. Miró al cielo azul claro con nubes como de algodón batido. Pensó en su nieto, en los ojos que la miraban sin filtros. Iván no tenía culpa de los errores de sus padres, pero tampoco le correspondía a ella rescatar lo que otros dejaban hundir. Ella le había dejado semillas. Si quería él, sabría cómo hacerlas florecer. Una pareja de ancianos pasó frente a ella tomados de la mano. El hombre cargaba una bolsa con bolillos y la mujer llevaba una flor en el pelo. Dalia los observó con ternura inesperada. Había vida más allá del hijo, más allá de lo perdido. El silencio también hereda, se dijo. Hereda dignidad, paz, el poder de elegir con quién compartir los años que quedan. Se levantó de la banca con paso firme.
No necesitaba gritarle al mundo lo que ya había entendido. El desprecio no se combate con súplica ni la injusticia con lágrimas repetidas. Se combate con claridad, con decisiones, con la renuncia a lo que ya no suma. Mientras salía del parque, escuchó a la niña equivocarse otra vez en la escala. Dalia sonrió. Todos nos equivocamos al principio, pensó. Pero quien insiste, quien afina, termina encontrando su nota. Y ella por fin estaba afinando la suya. La mañana Sai amaneció despejada con ese tipo de cielo limpio que parece presagiar que algo importante está por ocurrir. Dalia se puso su blusa de lino blanca, la de los bordados discretos en las mangas y un pantalón de tela beige que le ajustaba justo como le gustaba, sin apretar, sin aflojar. Se recogió el cabello con una pinza de carey y se perfumó apenas con unas gotas de lavanda detrás de las orejas. No iba a una celebración, iba a un cierre. La notaría estaba en una esquina antigua del centro entre una tienda de velas artesanales y una galería de arte que siempre estaba cerrada. Aurelia la acompañó como testigo moral, como amiga silenciosa, como esa clase de presencia que no estorba ni exige nada. Al llegar, Iván ya estaba ahí. Traía camisa planchada, zapatos limpios y un nerviosismo tierno que Dalia reconoció de inmediato, el mismo que tenía Mateo cuando le leía sus primeros cuentos en voz alta. El notario, un hombre de rostro amable pero serio, los invitó a pasar. Los documentos ya estaban listos, encuadernados con cinta azul. Dalia los tomó con ambas manos con esa delicadeza con que se entregan cosas que no son solo legales, sino emocionales. «¿Desea leerlos nuevamente, señora Tormo?», preguntó el notario. «Ya lo sé de memoria», respondió ella con una sonrisa leve. «Pero le agradecería que lea en voz alta las 3 condiciones principales». El notario asintió y comenzó. Cláusula 1. El departamento ubicado en la calle Madero número 12, en el centro histórico de Querétaro, no podrá ser vendido hasta que el heredero, Iván Tormo, cumpla los 30 años de edad. Cláusula 2. La entrega total del inmueble está condicionada a la finalización de una carrera universitaria oficialmente reconocida. Cláusula 3. Bajo ninguna circunstancia podrá el heredero ceder, vender, rentar o traspasar el bien a sus padres, Mateo Tormo o Jimena Ledezma, directa o indirectamente. Iván tragó saliva. Dalia lo miró sin dureza, pero con una firmeza clara. No era desconfianza en él, era protección. Era asegurar que lo que entregaba con tanto silencio no fuera jamás devuelto al mismo lugar donde nació el desprecio. El muchacho firmó con mano temblorosa. Luego Dalia tomó la pluma. Al ver su nombre impreso lo sintió por primera vez como un acto de poder. No por lo que poseía, sino por lo que decidía no seguir entregando a quienes ya no lo merecían. Cuando todo estuvo firmado y sellado, el notario estrechó las manos de ambos. Dalia se levantó sin apuro, agradeció con un gesto y salió a la calle. El aire le supo diferente, más ligero. No era felicidad lo que sentía, era otra cosa, algo más sobrio, más profundo. Era dignidad. Iván salió detrás de ella y por un instante pareció querer decir algo. Pero Dalia lo detuvo con una mirada suave. «No tienes que agradecerme ahora, hijo. Solo recuerda este momento el día que dudes de ti mismo. Nadie te regala esto. Te lo confío». Aurelia caminó a su lado sin hablar, pero con los ojos húmedos. Se detuvieron frente a un puesto de tamales. Dalia compró uno de rajas como cuando paseaba con Mateo en los años 90. Le dio una mordida lenta mirando a la gente pasar sin apuro, sin miedo. En la esquina, un niño le pidió una moneda. Dalia rebuscó en su bolsa y en vez de monedas, le dio la mitad del tamal. Lo que se comparte con dignidad siempre alimenta más,
dijo sin pensarlo. Ese día no hubo fuegos artificiales, ni brindis, ni abrazos. Solo un silencio distinto al de la Nochebuena. Uno que no dolía. Uno que por fin abría espacio a algo nuevo. El primer día del año amaneció con un silencio distinto, no vacío, sino lleno de calma. Dalia se despertó temprano como siempre, pero por primera vez en muchos años no se sintió obligada a preparar nada para nadie. Aún así, por costumbre más que por necesidad, puso café en la olla de barro y calentó pan dulce en el horno pequeño. A las 9 en punto, alguien tocó la puerta. Era Iván con una bolsa de papel en una mano y una sonrisa tímida en el rostro. No llevaba prisa, no traía celular en la mano, solo ganas de estar ahí. Traje jugo de mandarina y fruta fresca, dijo mientras entraba. Y algo más. Se sentaron en la cocina esa donde tantas veces él había merendado después de la escuela. Dalia puso la mesa con un mantel limpio aunque desgastado y sirvió el café con leche como le gustaba a Iván, con una cucharadita de azúcar morena. Comieron en silencio al principio, pero no de ese silencio incómodo que pesa, sino del que acompaña como el de dos personas que saben que no hace falta decir todo para sentirse cerca. ¿Te acuerdas del desayuno de Año Nuevo de hace 6 años? Preguntó él de pronto. Dalia frunció el ceño tratando de recordar. «Cuando hiciste buñuelos para toda la cuadra», dijo Iván riendo. «Te pasaste toda la madrugada friéndolos, y Mateo llegó tarde. Dijo que ya había comido. Y tú, en lugar de enojarte, le diste los mejores y dijiste que los demás eran para la suerte». Dalia soltó una carcajada suave sin amargura. «¡Qué tonta era!», pensando que con buñuelos se arreglaban los vacíos. Iván bajó la mirada removiendo el jugo con la cucharita de postre. Luego sacó de la bolsa un cuaderno de pasta dura color vino, sin ningún dibujo, solo liso elegante. Lo colocó frente a ella. «Es para que escribas tu historia», dijo. «No la que otros contaron por ti. La tuya, desde el principio. Desde Sevilla si quieres, desde Querétaro. Desde donde realmente empieza todo». Dalia lo miró. No con sorpresa, sino con ese reconocimiento que se siente cuando alguien te ve de verdad sin filtros. «¿Y tú crees que mi vida vale la pena contarla?» Iván asintió firme. «Sí. Porque si yo estoy aquí, si no me he vuelto igual que ellos, es porque tú estabas ahí. No solo con tamales o libros viejos, sino con tu forma de quedarte, incluso cuando nadie te agradecía». Dalia acarició la tapa del cuaderno con los dedos. No sabía por dónde empezar, pero por primera vez no le pesaba no saberlo. Se sintió en ese momento autora. No solo de palabras, sino de una decisión que cambiaba todo. «Quizá empiece con la frase de mi madre», dijo medio en broma. «Una mujer que sabe estar sola no necesita pedir permiso para quedarse». Iván sonrió. Buena primera línea. Brindaron con café sin brindis formal, pero con una complicidad que ya no necesitaba explicaciones. Afuera el sol de enero pintaba las macetas del patio con tonos dorados, y en el fondo de la cocina el reloj de péndulo seguía marcando un tiempo que ya no dolía. El mensaje llegó a las 8:47 de la mañana. Dalia estaba en el balcón regando sus begonias con cuidado, hablando en voz baja a una que había florecido antes de tiempo, cuando el celular vibró sobre la mesa. No era un número desconocido. Era Mateo, su hijo. Solo 2 palabras. «¿Podemos hablar?». Respiró hondo. No por miedo. Ya no. Respiró hondo como quien acomoda el alma antes de enfrentar lo inevitable, pero sin permitir que la culpa le ganara el primer paso. Terminó de regar, secó sus manos con un paño de cocina y puso agua para el té. Manzanilla sin azúcar.
para templar los nervios, pero también para recordarse que esta vez no se trataría de complacer. 1 hora después lo vio cruzar el umbral de su casa. Esa puerta que en los últimos años Mateo había tocado solo por compromiso, con prisas, con silencios, disfrazados de encargos. Hoy no traía flores, no traía a Iván, no traía siquiera una disculpa, solo una carpeta en la mano y el ceño fruncido. «¿Así que ya decidiste borrarnos?», soltó apenas entró. «¿Dejarle todo a Iván?». Así nomás Dalia no se levantó. No alzó la voz. Señaló la silla frente a ella, esa que había estado vacía durante tantas visitas evitadas, y esperó. Lo miró con la misma serenidad con la que había aprendido a observar la lluvia, sabiendo que no podía evitarla, pero sí decidir cómo mojarse. «Mateo, no te borré, solo dejé de mendigar presencia», dijo con voz baja, firme, sin temblor. Mateo abrió la carpeta con gesto teatral. Dentro estaban las copias del Nuevo Testamento. De alguna manera las había conseguido. Dalia no preguntó cómo. Esto es una traición, Siseo. Tú sabes que estamos pasando por momentos difíciles. ¿Por qué no nos dijiste nada? Ella sostuvo su mirada. No con dureza, sino con la claridad tranquila de quien ha dejado de justificarse. «Porque ya te dije todo lo que tenía que decirte, Mateo. Te lo dije cuando cocinaba con lo poco que había. Cuando me sentaba en tus festivales escolares con vestidos prestados. Cuando cuidé a Iván para que ustedes pudieran viajar. Pero tú solo escuchabas cuando necesitabas algo. Cuando era útil». Mateo tragó saliva. Se removió en la silla. Por un segundo pareció un niño atrapado en una travesura. Pero enseguida su tono se volvió mordaz. «¿Tú crees que el Vasari a saber manejar todo esto? ¿Un departamento? Dinero. Es solo un muchacho. Y tú ya no lo eres», respondió Dalia sin vacilar. «Por eso no heredaste. Porque tu madurez se detuvo en el momento en que tu ego valió más que tu madre». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Uno de esos silencios que no se rellenan con explicaciones ni se rompen con disculpas vacías. Mateo se levantó. Reacomodó los papeles en la carpeta. Se detuvo un segundo en la puerta sin girarse del todo. «Algún día te vas a arrepentir de esto, mamá». Dalia bajó la vista. No había lágrimas, ni ira. Solo el peso liviano de una verdad dicha a tiempo. Tal vez murmuró. «Pero al menos, por primera vez, será una decisión mía». La puerta se cerró con un clic suave. Sin portazo. Sin gritos. Sin escena. Solo quedó el eco tranquilo de una madre que había comprendido que amar a un hijo no siempre es sinónimo de protegerlo. A veces, la forma más dura y más honesta de amor es soltarlo. Para que aprenda, para que vea, para que por fin escuche. El sol de enero caía sin prisa sobre los tejados coloniales de Querétaro. No abrasaba, pero tampoco acariciaba. Era una de esas luces suaves que lo iluminan todo sin exigir atención. Dalia abrió la puerta del balcón con una lentitud deliberada, casi ceremoniosa, como si supiera que ese gesto marcaba un antes y un después, aunque no hubiera testigos. Bajo su brazo llevaba una silla sisá antigua, de madera clara. El respaldo estaba un poco astillado, el asiento hundido por los años y los cuerpos que habían pasado por ahí. No era una silla cualquiera, era la misma donde Mateo de niño se subía para alcanzar los frascos de galletas. La misma que Iván había pintado de azul cuando tenía 7 años con brocha torpe y entusiasmo generoso, dejando manchas torcidas en las patas que nunca quiso borrar. La arrastró hasta el rincón donde daba mejor el aire, ese punto exacto donde el viento olía a jacarandas secas, a pan recién horneado, del local de la esquina y a los domingos que ya no volvían. En la mesita junto a la silla
Ya la esperaba su té de canela. Sin azúcar. Le gustaba así fuerte, cálido, con ese amargor discreto que solo se aprende a valorar después de muchas decepciones. Como la vida misma. Dalia se sentó. Exhaló despacio. No había más sonidos que el canto lejano de un bolero viejo, escapando de alguna radio, en una ventana cercana, y el rumor amable de la ciudad, viviendo su vida sin saber ni necesitar saber que en un pequeño balcón una mujer acababa de hacer algo monumental: dejar de esperar. Apoyó la espalda contra el respaldo. Cerró los ojos un momento. Ese gesto aparentemente simple tenía dentro de sí la fuerza de un manifiesto. Una declaración que no necesitaba gritarse, pero que retumbaba en su pecho. Ya no iba a mirar el celular con la excusa de revisar la hora esperando en secreto algún mensaje. Ya no iba a preparar platillos por si acaso llegaban, ni a dejar la luz del pasillo encendida con la esperanza de un timbre nocturno. Ya no iba a sonreír para no incomodar ni a fingir que el olvido dolía menos de lo que dolía. Esa silla vacía frente a ella, la que por años había reservado con la esperanza de una visita, de una charla pendiente, de un perdón no dicho, ya no era símbolo de ausencia. Ahora era símbolo de presencia, de la suya. Porque no tener a quien esperar también significaba no tener a quien justificarse. Y eso a los 72 años era un lujo que pensaba saborear con la misma calma con la que se enfría una taza de té. Se sirvió una pequeña cantidad más. Observó el vapor subir en espirales lentas. Dio un sorbo. El sabor le supo más honesto que muchas conversaciones pasadas. No necesitaba aprobación. No buscaba reconciliación. Solo quería este momento. Y lo tenía. El viento hizo girar una hoja suelta en el suelo de azulejos. A lo lejos se oía el timbre agudo de una bicicleta, el ladrido perezoso de un perro, el arrullo lejano de la vida cotidiana. Todo seguía como debía seguir. Hoy no espero a nadie, pensó dejando la taza en la mesa, y por eso hoy soy libre. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña sin maquillaje ni testigos. No era una sonrisa para nadie más. No buscaba perdón, ni justicia, ni respuestas. Solo era eso, la paz sencilla intacta de una mujer que al fin se había elegido a sí misma y que no necesitaba más. Esa tarde el cielo de Querétaro estaba cubierto de nubes bajas, del tipo que no anuncian tormenta, pero que tampoco permiten que el sol se asome del todo. Un gris suave, sin drama pero constante. Como esos silencios que no lastiman de inmediato, pero se van quedando, hasta que uno ya no sabe cuándo empezó a apagarse. Dalia caminaba por su departamento en completo silencio. La radio seguía apagada desde la mañana, la tetera en la cocina ya estaba fría. Había limpiado los estantes por tercera vez, regado las plantas, doblado las toallas que no usaba casi nunca. No era inquietud lo que sentía, era claridad. Esa clase de certeza que llega cuando uno ya no espera respuestas, solo orden. Caminó hasta el pequeño escritorio de madera oscura que estaba junto a la ventana. Aquel mueble no era uno cualquiera, había sido de su esposo, el que usaba para revisar informes médicos a mano, en los días en que todo parecía tener estructura, futuro, propósito. Aún conservaba algunas marcas de tinta y una ligera grieta en la esquina, como si también él hubiera resistido el paso del tiempo en silencio. Dalia se sentó con calma. Abrió el primer cajón. Sacó una hoja de papel marfil gruesa, suave, al tacto como de las que ya no se encuentran fácilmente. Luego tomó su pluma fuente, la que solo usaba para cosas importantes, firmas de papeles definitivos, cartas que no se pueden decir en voz alta. Respiró hondo, 2 veces, y comenzó a escribir. Querido Iván, si estás leyendo esto es porque ya no estoy para contártelo en voz alta.
Pero no importa. Algunas palabras no necesitan ser escuchadas, solo escritas, con tiempo, con cuidado, sin miedo. No heredaste una casa. Heredaste algo más valioso, el derecho a romper el ciclo. Mucho antes de que tú nacieras, yo ya había empezado a repetir historias que no me pertenecían. Me enseñaron que el deber era callar, ceder, esperar a que el cariño llegara solo. Me dijeron que las mujeres buenas no pedían, que las madres de verdad lo daban todo, incluso lo que no tenían. Y yo lo creí. Crié a tu padre con todo lo que fui y todo lo que me faltó. Pero nadie me advirtió que el silencio también educa. Cuando un pecado me empezó a doler su distancia, me dije que era parte de crecer. Que los hombres eran así. Que no sabían mostrar ternura. Luego, cuando Jimena me miró como si estorbara en su sala, inventé excusas que eran celos, que ya se le pasaría. Pero las cosas no se pasaron. Y yo seguí quedándome. Por eso te escribo esto. Para que tú no repitas lo que yo toleré. Para que nunca confundas sacrificio con amor. Para que no creas que el cariño verdadero duele por costumbre. Sé que te ha dolido estar entre dos fuegos, que más de una vez callaste por no herir. Te vi morderte la lengua, cambiar de tema, hacerte pequeño para no incomodar. Pero tú ya no eres un niño, Iván. Eres un hombre. Y no cualquier hombre. Eres uno que piensa, que siente, que elige con el corazón y no con el miedo. No te sientas obligado a quedarte donde solo eres bienvenido si te callas. Ni siquiera conmigo. Si algún día sientes que mi recuerdo te pesa, que mi historia se vuelve carga, suéltala. No quiero que nadie me recuerde con culpa. Quiero que me recuerdes con libertad. Vive ligero. Ríe fuerte. Ama sin pedir permiso. Y cuando dudes si debes quedarte en algún lugar, hazte esta pregunta. ¿Aquí me ven? ¿Aquí me escuchan? ¿Aquí me quieren bien? Si la respuesta no es sí a todo, entonces ya sabes qué hacer. Te dejo esta carta en la caja de madera junto con las fotos que sí importan. Las que tú elegiste, no las que otros escondieron. También hay un billete de 20 pesos que encontré en el álbum roto. No vale nada, pero me recuerda que hay cosas pequeñas que sobreviven incluso cuando las tiran. Gracias por mirarme a los ojos cuando los demás bajaban la vista. Gracias por traerme ese sobre aunque te temblaran las manos. Gracias sobre todo por no dejarme sola cuando era más fácil hacerlo. Con amor, sin exigencias, sin condiciones, sin finales tristes. Tu abuela Dalia. Cuando terminó de escribir, Dalia dobló con cuidado la hoja y la colocó dentro de la caja de madera que había comprado años atrás en San Miguel de Allende. Dentro ya estaban las fotos restauradas, el billete gastado y una pequeña pulsera tejida que Iván le regaló cuando tenía 8 años. Las letras de su nombre torcidas seguían rojas y vivas. Cerró la caja y la puso en el estante más alto del librero. No dijo nada. No hizo ceremonia. No necesitaba más. La carta no era una despedida. Era una semilla. Y por primera vez en muchos años, Dalia se sintió liviana. No sola. Libre. El sol de Querétaro acariciaba las calles con una tibieza discreta, como si también supiera que ese día no necesitaba brillar con fuerza, sino acompañar. Dalia caminaba sin prisa sus pasos, marcando un ritmo suave sobre la acera irregular. Llevaba su bolso de manta al hombro y en las manos una charola envuelta con un paño bordado que había heredado de su madre. Dentro 6 tamales de hoja de plátano rellenos de pollo con mole casero, preparados con la misma receta que ella había enseñado a Iván. Un par de semanas atrás, justo cuando comenzaba a sentir que sus días se deshilaban entre costumbres y rutinas, encontró un pequeño cartel en la entrada del mercado.
Estaba pegado torcido como si nadie le hubiera dado importancia, pero a Dahlia le llamó la atención de inmediato. Decía en letras cursivas y sencillas: almuerzos entre mujeres. Aquí no sobras. Aquí haces falta. Leyó la frase varias veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó entre los billetes del monedero. No llamó ese día, tampoco al siguiente, pero una noche, mientras revisaba por costumbre el Instagram de su hijo, aunque ya no dolía, aún picaba, decidió marcar el número que figuraba en la parte inferior del cartel. Una voz amable respondió. La invitaron sin formalidades, sin preguntas. Solo le dijeron: trae lo que quieras. O solo tráete a ti. Hoy era el día del encuentro. La casa estaba en una calle silenciosa del barrio Álamos, pintada de blanco con ventanales verdes y una reja cubierta de bugambilias. Dahlia respiró hondo antes de tocar el timbre. No era timidez. Era algo más viejo y más hondo el miedo de llegar a un lugar y que nadie realmente te espere. Pero apenas tocó una mujer de cabello blanco y piel dorada, le abrió con una sonrisa que le quitó todas las dudas. Dahlia, qué bueno que viniste. Pasa, todas están en el patio. El interior de la casa era cálido, con muebles de madera clara y paredes adornadas con frases escritas a mano. En el comedor una larga mesa estaba puesta con manteles de colores, jarras de agua de Jamaica, cazuelas humeantes y platos compartidos. Había risas suaves, conversaciones cruzadas y ese murmullo de hogar que no se puede fingir. Yo traje tamales, dijo Dahlia con modestia, destapando su charola. Espero que no estén muy secos. ¡Tamales! ¡Qué maravilla! Siéntate aquí conmigo, le dijo una mujer de voz firme, cabello rizado y ojos intensos. Soy Estela, ex bibliotecaria, aunque ahora me dedico a desaprender. Dahlia soltó una pequeña risa. Y tú, yo... Fui traductora, y mamá, y abuela, pero ahora solo tengo ganas de estar. Esa frase quedó flotando unos segundos. Nadie la interrumpió, nadie preguntó más. No era indiferencia, era comprensión. Durante la comida se habló de todo, de cómo curar las plantas de interior, de los mejores remedios para el insomnio, y de las palabras que una nunca olvida para bien o para mal. Estela confesó que su yerno le había gritado delante de toda la familia. Carmen, una ex enfermera, contó que vendió su casa para irse a vivir con una amiga. No eran historias tristes, eran historias verdaderas, compartidas sin vergüenza, sin buscar consuelo, solo con la honestidad de quienes han vivido mucho y han aprendido a elegirse. Dahlia se encontró sonriendo con naturalidad, riendo incluso, no esa risa controlada que usaba para no incomodar, ni esa otra que soltaba en reuniones familiares para no parecer amargada. Esta era una risa que venía desde el centro del pecho. Una risa limpia. «Brindemos», dijo una mujer levantando su vaso de vidrio, «por todas las veces que nos quedamos calladas, y por esta en la que decidimos hablar». Todas alzaron sus vasos. Dahlia también. Al terminar el almuerzo, varias comenzaron a lavar los platos juntas, otras tejían en silencio en el patio. Dahlia ayudó a guardar los restos de comida en recipientes para repartir. Cuando fue a buscar su charola estaba vacía. Sonrió. «¿Te gustaron?», le preguntó a Estela. «Me supieron abrazo». «Repite». «Sí, repetiré», dijo Dahlia. Y esta vez no mentía. Al regresar a casa el cielo empezábase a oscurecer. El aire tenía esa mezcla de jazmín y polvo tan típica de las tardes queretanas. Se sirvió una taza de té de manzanilla, se sentó en su silla del balcón y apoyó el cuaderno que le había regalado Iván sobre las rodillas. Abrió en la primera página y escribió: «No me dejaron sola, se liberaron de mí, y yo por fin me liberé de ellos.
Después cerró el cuaderno. Respiró hondo. Y por primera vez, en muchísimo tiempo, no esperó a nadie. Solo escuchó su propia presencia y supo que esta vez estaba donde sí la invitaban, donde sí la querían y donde por fin también se quería ella.